Seguimos en la tertulia, estamos en martes, es 24 de agosto del año 2021 y nos acompañan a distancia Óscar Sarlo y Daoís Uriarte. Acá en el estudio, Fernández Feir y Leonardo Costa. Segundo tema, casi que cantado o bailado, como ustedes prefieren. Hoy vuelven a habilitarse las fiestas por la noche de la nostalgia, después de 17 meses en los que estuvieron prohibidos los eventos con baile a raíz de la pandemia de COVID-19. Y claro, las horas que vienen están cargadas de preguntas, especulaciones, temores. María Moreno, inmunóloga e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones, dijo hablando con el diario El País: la noche en sí misma es de preocupación. Esto se debe, según dijo, a que los casos aumentarán y aunque no necesariamente se dé un incremento en los pacientes graves, más casos significa menor seguimiento, menor rastreo. Las fiestas de hoy y las que arrancan a partir de mañana en la nueva etapa son todo un alivio para el sector de los organizadores de eventos, muy golpeado por la llegada del coronavirus. Pero claro, la pregunta está arriba de la mesa. ¿Vale la pena asumir un riesgo sanitario de este tamaño? Neco, tú planteabas esta pregunta, bueno, y los demás la compartían. Arrancamos por tu lado. A ver, yo creo que obviamente que esto es un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, y también lo psicológico de volver a algo parecido a lo que era la vida previa a la pandemia. Mirado desde el punto de vista sanitario, obviamente lo voy a mirar con todo el respeto de lo que no conozco, sino simplemente de las cifras. Bueno, parecería ser que hoy la pandemia en Uruguay tiene un grado de control importante, con todos los números bajando, por suerte ayer también tuvimos 0 muertes, con un incremento importantísimo de la vacunación, con mucha gente siendo la tercera dosis. Vamos a llegar a prácticamente un 80% de la población con doble vacunación, que es prácticamente de los pocos países del mundo. Cuando uno ve lo que ha pasado en Israel, en realidad uno ve los porcentajes de vacunación en Israel no son tan altos, a pesar de que se están yendo a la tercera dosis. Entonces, si uno mira eso, decir, bueno, ¿en qué momento empiezo a jugar alguna ficha para que también gente que hace muchos meses que no les ingresa un peso, como son todas las actividades de los salones, el catering, etcétera, etcétera, que fueron muy golpeados en esta pandemia? Vimos estos días también recitales de música. Me parece que con el control que se le está haciendo, muchos de las fiestas hoy son además con carné verde o lo que fuere, creo que vale la pena tener este pequeño riesgo en pos de empezar a aprender a vivir en un nuevo mundo que es la pospandemia, ¿no? Habló y dijo. ¿Y los demás qué dicen? Fernanda, Óscar, Daoís, levante la mano el que siga. A ver. No quiero privilegiar a los que están acá en el estudio. No hay problema. Yo creo que en realidad es complicado. Creo que se eligió mal el momento de abrir esto, digamos, porque es cierto, hay un sector muy golpeado. Ahora, creo que el riesgo tal como está planteado no lo amerita. Es decir, tenemos lo que acaba de leer Emiliano, de Morena, pero también lo que dijo Moratorio, pero yo diría que si fuera por el ministro Salinas, en sus expresiones, esto no se abriría. Esta es la impresión que yo tengo. Y lo que creo que una vez más se está poniendo en juego, digamos, esa dicotomía entre lo económico y lo sanitario. Porque todavía sigue muriendo gente, todavía se sigue contagiando gente, y además la experiencia internacional es que, hoy mencionaba Leonardo el caso de Israel. Israel está volviendo a tomar medidas que había descartado. Lo mismo pasa con Nueva Zelanda y con otros países donde hay un rebrote de esta situación. Sí, pero tenés que ver, Daoís, el nivel de vacunación. En Nueva Zelanda prácticamente no tiene vacunación. Bueno, pero el nivel de vacunación de Israel fue el primero. No, pero no tiene números. Los números son muy malos, Daoís. Fue el primero, pero no tiene, creo que no está llegando ni siquiera al 50%. Está bien, pero habían descartado. Pero lo que yo creo es que el riesgo de arrancar justo, digamos, con la noche de la nostalgia, que en definitiva ha demostrado, por lo que escuché,
que son pocos los lugares a los que esto le ha dado resultados. ¿Por qué? Porque las previsiones son tantas que a gran parte de los organizadores de la fiesta le ha sido imposible poder prever todo esto. Es decir, muy cerca del momento, pero además las previsiones son tantas. Fíjense que tuvimos una discusión por la gente que se paró a aplaudir a Fito Páez. Y en realidad esta discusión tiene sentido cuando 2 o 3 días después va a haber fiestas donde se puede bailar y se puede estar en grupos. Acá tenemos otra biblioteca, me parece. Bueno, No, ustedes los abogados son especialistas en simplemente bibliotecas. estoy escuchando. A ver, La biblioteca Esfeira. Somos expertos en la parte sanitaria, pero lo que estoy escuchando es a los expertos en la parte sanitaria, que es lo que tenemos que hacer. Y esa es la preocupación que yo tengo. ¿Qué dice la biblioteca de la doctora Esfeir? La biblioteca, no, yo justamente creo que por eso, por el tema de los riesgos, porque todos somos conscientes de que esto no ha pasado, que se toman las precisiones que se toman y los protocolos que se toman. Y creo que está bien que se sea. Si entendemos que hay un riesgo, creo que tenemos que ser lo más garantista posible. En esto siempre hay que tener, yo creo que no son dos cosas contrapuestas, sino que hay que hacerlas que sean lo más equilibradas y que convivan lo mejor posible. El tema claramente económico, la salud, y yo también estoy de acuerdo con Nico, el tema de la salud mental para mí es fundamental en esto de la nueva normalidad. Hoy conversábamos afuera. Y hay otro tema que el presidente lo menciona en un momento, y es que, bueno, ahora Emiliano se reía porque yo les comenté que el viernes, cuando volvía de ir a ver a Fito Páez, la calle estaba, un viernes 12 de la noche, la calle estaba llena de gente. Los bares estaban llenos de gente, al punto que tuve que volver a mi casa. La acera. No, y... La calle, la acera, bueno, también. el interior, todo estaba lleno de gente y no pudiste comer. ¿Qué hiciste? No pude comer, me fui a casa y me hice un arroz. Pero al punto a lo que yo voy es que yo creo que lo que va a pasar hoy no va a ser algo tan diferente a lo que pasa todos los fines de semana. Lo que sí creo es que, al conocimiento de todos, está el tema de la existencia de un montón de fiestas clandestinas, que creo que lo que se intenta hacer con esto también es, bueno, prefiero tenerlos en un lugar con protocolo, con trazabilidad, sé los nombres, sé quién entra, sé hasta qué hora están. Creo que es un tema de, bueno, una realidad que nos está pasando, porque la nueva normalidad también se impone y la gente siempre va mucho más rápido de cómo va la normativa. Y en esto, bueno, justamente decir, esto pasa, adaptémoslo y además creo, lo último, que es una experiencia puntual también. Creo que se elige la noche de la nostalgia por el tema de decir, bueno, no es que abrimos de ahora en más todos los fines de semana y vemos cómo funciona esto, sino que tenemos una experiencia piloto que vemos cómo funciona, que si se nos puede llegar a complicar un poco, van a ser, que obviamente no es deseable, pero van a ser los contagios de un día y creo que va un poco por ahí. Ojo, ya quedan habilitadas de ahora en adelante este tipo de reuniones, ¿no? Sí. Es ahora y de ahora en adelante. Pero todavía no está reglamentado, sí. Porque yo tengo entendido que sí, porque viste que los protocolos los terminaron de presentar hace unos días y son recontra estrictos, y a su vez los bares también han puesto medidas propias, como por ejemplo el tema de la vacuna, que hace un tiempo le estábamos discutiendo si era pertinente o no. Creo que todavía está caminando esto. Sí, pero en definitiva, Fernanda de lo que habla es de reducir riesgos, ¿no? Achicar el problema. Y hoy darle hay una bomba mano atómica armada para estallar. Bueno, reduzcamos los daños de esa bomba, regulando y procurando que una cantidad importante de estas fiestas sean habilitadas, cumplan con los protocolos. Intentando también de que mucha gente que labura de esto empiece un poquito a respirar. Bueno, ¿y la biblioteca Azarlo qué dice? Bueno. En primer lugar, el problema no es la nostalgia en sí, sino la habilitación de los bailes. Porque yo voy a contarles que yo no dejé, nunca falté a una fiesta de celebrar la nostalgia. El año pasado lo hice también, fui a cenar a un lugar que ponían música y estaba debidamente, era un restaurante, estaba debidamente protocolizado, digamos.
Así que no hubo ningún problema y nunca tuvimos problema con eso. El problema, claro, es la posibilidad que se desate mucho la cosa. Y ahí entramos en la misma discusión que venimos teniendo desde siempre. Es decir, si la gente, esto yo ya lo comenté en un momento, los protocolos, si la gente no lo cumple por sí misma, si la gente no es empoderada para, por ejemplo, una disposición que hubiera sido interesante, ya antes, decir, bueno, mire, los restaurantes tienen que tener tales disposiciones, tales cosas. Y si cualquier ciudadano en un restaurante ve que no se cumple, se puede levantar sin pagar, ¿verdad? Es decir, usted se levanta y no tiene que dar más explicaciones. Saca una foto y se va, saca una selfie y ve que estaba violándose la separación, se levanta y no tiene que pagar la cuenta. Ahí empezarían a cambiar las cosas. Pero los protocolos no los cumple casi nadie. Eso estamos librados a la mano de Dios porque el gobierno se lavó las manos con este tema. Entonces, por mí sigan amontonando protocolos y nadie los controla. Oscar está bastante incorrecto desde el punto de vista político, ¿no? El uruguayo no tiene ese self-restraint con el cual se piensan los protocolos y las sociedades donde unos se vigilan a otros. Bueno, tenemos otro tipo de cultura, por lo tanto eso es... Pero si no se controla tampoco a los que viajan al exterior, y ha entrado de todo porque nadie controla si hacen las cuarentenas a la vuelta ni nada. Entonces no me vengan con estas cosas. O sea que para mí la noche es tremendo lo de Oscar, es tremendo porque le pasa por arriba a todo. Y tiene, yo qué sé, tiene razón. Tiene razón. ¿Quién puede asegurar que acá se están cumpliendo los protocolos relativos a las personas que vienen del exterior? ¿Quién puede asegurar que se lo está controlando el tema de la cuarentena, los días, no sé qué, hasta el siguiente PCR? A ver, yo conozco un caso en plena pandemia del año pasado, que un muchacho tuvo que volver y logró volvió, le hicieron todos los controles en el aeropuerto y después se tenía que ir para Maldonado. ¿Y qué hizo? Se subió a un COT. Alguien le avisó a los demás pasajeros del COT que iba alguien que había bajado recién de un avión. Nada, nadie controla nada. Es decir, en la realidad, y así es como entran los problemas. Y entonces digo, nada, o cortás totalmente y haces, pero eso ya está. Y yo creo también que ya con el nivel de inmunidad que estamos teniendo y con la exigencia, estas fiestas yo le entendía a Leonardo que hablaba de fiestas con carne verde, ¿no? Que no lo agarre la asociación rural, pero creo que quiso decir no, carne. Pero digamos, carne verde. Faltaba yo te dije, Oscar, la semana pasada que la vaca le gana y la vacuna también les gana. Y la vacuna es la que gana. Sí, es cierto. Entonces, no, yo creo que con esto no va a haber problema. Uno tiene que cuidarse, efectivamente. A ver, vamos a escuchar lo que planteó ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Él sostuvo, quienes salgan esta noche de la nostalgia deberán prestar atención en los próximos días a la aparición de síntomas y, en caso de que estos se presenten, consultar a su prestador de salud. Pero señaló algo más en la conferencia de prensa. Aquellos que decidan concurrir a un evento de estas características, que además podría haber sido más gradual, pero va a ser simultáneo, es decir, esa simultaneidad nos hace correr un cierto riesgo que tratamos de minimizar. Esa semana posterior a que ocurra el festejo, extremen los cuidados en forma personal y para con vuestras familias y para con sus compañeros de trabajo. Mascarilla, distanciamiento, atención a los síntomas. Insistió mucho por ese lado, apelando al comportamiento de cada uno en los días posteriores. Cuando escucho al ministro me da la impresión de que no está de acuerdo con que se haya abierto esto. Bueno, obvio, pero hizo una campaña... Todos los técnicos, virólogos y los médicos y el propio ministro de Salud Pública da la impresión de que están muy preocupados por esto. Yo, la verdad, creo que optaría por lo sanitario. Porque sí, las cosas se están abriendo, bueno, pero sigamos abriéndolo gradualmente, porque la noche de la nostalgia no es un día cualquiera.
si habilitas a que se mueve una cantidad de gente. Y lo que dice Oscar, sí, y el año pasado se movió una cantidad de gente, aunque estaba prohibido, y tuvieron que desarticular una cantidad de aglomeraciones. Pero de todas formas, eso no quiere decir que eso, si hubiera estado permitido, hubiese sido probablemente mucho más caótico el resultado. Entonces yo lo que creo es que porque además, si uno mira la cantidad de fiestas que están habilitadas, son muy poquitas. Son muy poquitas. Fernanda, y el resultado y por supuesto van a ser muy caras porque de alguna forma tienen que compensar los costos. Entonces, el resultado va a ser que va a haber un montón de aglomeraciones que van a disolver o van a tener que disolver, inclusive, sí, y ahora en realidad no sé por qué disolverse una aglomeración, porque ya no hay provisión de reuniones de acuerdo a la ley que venció. Dice uno de los mensajes que llega de la audiencia. Bueno. Lo plantea, creo que es Andrea, dice, extraño al Gach. Y yo cuando escuchaba al ministro Salinas, o cuando los escuchaba a ustedes ahora hablar de la postura de Salinas, recordaba al Gach. Estamos más o menos ante lo mismo, ¿no? Salinas habla desde su... Claro, yo quiero ser, es el ministro de Salud Pública. Es el ministro de Salud Pública. No es el presidente de la República. Ahí está, es el ministro de Salud Pública y las decisiones se toman tomando en cuenta otros factores. Emiliano, pero Gachito, el Ministerio de Salud Pública hizo una campaña que se merecería 30 años de cárcel, por lo espantosa que es, y lo hizo el Ministerio de Salud Pública. Entonces, ¿cómo Salinas va a decir que no está de acuerdo? Hizo una campaña de unos spots espantosos cambiándole la letra a ciertas canciones, diciendo vayan a bailar. O sea, yo no estoy de acuerdo que Salinas no está de acuerdo, porque si no hubiera hecho esa campaña. No, Salinas a donde voy es a que está defendiendo su área de manejo del asunto, ¿no? Y está insistiendo en lo sanitario. Claro, y la decisión como se toma, diciendo, yo te dije. ¿Viste? Y la decisión se toma tomando en cuenta otros factores, otros elementos. Es más, ¿qué pasa si el gobierno, el presidente de la República, está eligiendo la noche de la nostalgia como una especie de globo sonda? ¿No? Como un experimento. Vamos a poner la temperatura acá a ver qué pasa. Pero pasó el otro día en el partido Peñarol. Vamos a evaluar con lo de esta noche cómo estamos en la evolución de la pandemia. Pasó el otro día en el partido Peñarol, pasó en los recitales que están haciendo estos días. Y yo creo que sinceramente tenemos que empezar a experimentar en el buen sentido con gente vacunada. Por eso digo, la vacuna es el pase no pase. Y va a ser así. Fernanda. Ni que hablar, son pruebas puntuales que nos van a ir llevando a poco a ir volviendo. Nunca está de más recordar la frase aquella que dijo en su momento de para adelante todo lo posible y para atrás todo lo necesario. Creo que en el marco de eso es en el que se manejó el gobierno siempre. Antes de cerrar este segmento, la pregunta es inevitable. Fernanda, ¿te levantaste de la silla para aplaudir y cantar con Fito Páez o no? Te juro que no, y no fue de amarga. Te juro que no me levanté, pero no fue de amarga. ¿Sabés que mucha gente no se levantó en realidad? Lo que pasa es que hay unos láser verdes además también que te apuntaban a la cara cada vez que yo tenía marca cero, pero a mucha gente o se te bajaba el tapabocas o te movías o te levantabas de tu lugar y ahí tenías 5 láser verdes que te hacían darte cuenta de lo que estabas haciendo estaba mal. ¿Y cómo fue el ambiente entre los que sí y los que no? Nada, porque fue ahí a lo último un poco, se levantaron y nos terminamos yendo todos. O sea, fue cuando terminaba la última canción. O sea, creo que la discusión es más por el hecho de deslegitimar a un trabajador y por incitar a romper el protocolo. Que no fue el espíritu de todo el concierto, lástima ese último hecho. Pero en realidad todo el tiempo habló de las vacunas, de la importancia de las vacunas, habló en contra de los antivacunas. Pero nada, no estoy acá para hacerle la defensa a Fito, que estuvo muy bueno. Ya volvemos. Cerramos con otros temas.